Bueno, para hablar de las elecciones comunales creo que es importante recoger lo que hemos dicho un poco en el texto y en la presentación de PowerPoint, dentro de lo cual se destaca, como lo hemos visto desde el principio, que las elecciones de las organizaciones comunales son unas elecciones muy parecidas a las elecciones tradicionales, tanto nacionales como subnacionales. Las organizaciones comunales se caracterizan primero porque son unas organizaciones que tienen representación en todo el territorio nacional, porque son las organizaciones con mayor número de afiliados y por tanto la norma comunal lo que ha tratado es de recoger esos principios generales de los procesos electorales tradicionales y traerlos a unos ejercicios que se presentan el mismo día, ya sea para juntas, asociaciones de juntas, federaciones o confederación en todo el territorio nacional y que tienen unas reglas generales que tiene la norma para todas las organizaciones que han sido desarrolladas por cada una de esas organizaciones en sus estatutos y que han sido más puntualizadas, digámoslo así, en cada una de las asambleas previas que se han realizado cuando esa organización ha requerido aclarar un poco más o definir un poco más las reglas de juego que se presentan tanto en la norma comunal, que es la ley 743 del 2002, o en cada uno de esos estatutos. A continuación, en este video, la idea es tratar todos los ejercicios y todas las actividades que deben desarrollar las organizaciones comunales y sus representantes para asegurar la validez de todo el ejercicio que ya se ha hecho y poder terminar con el documento que demuestre la efectividad de ese proceso, que es el acto administrativo por el que se reconocen todos los dignatarios de esa organización comunal. Entonces, a continuación, vamos a ver el paso a paso que debe seguir la organización una vez haya desarrollado su proceso electoral y toda la etapa preelectoral y vamos a estudiar las situaciones que se pueden presentar, como son las demandas, en este caso son demandas de impugnación de elecciones que se presenten, digamos, por las inconformidades que puedan generarse para los miembros de las organizaciones por los resultados de la misma y seguir puntualizando distintos aspectos que no hemos tratado en los documentos anteriores. Bueno, hablando puntualmente de la etapa postelectoral, es importante aclarar que esta etapa está compuesta por todas las actividades que desarrollan las organizaciones o sus representantes a partir del domingo de las elecciones, a partir del día siguiente al domingo de las elecciones. El objetivo principal de esta etapa es adelantar los trámites administrativos que deriven en la expedición del acto de reconocimiento de dignatarios de las organizaciones comunales. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la entidad ante quien nos dirigimos y qué documentos debemos aportar. La entidad es la entidad de inspección, vigilancia y control correspondiente, que como se dijo en su momento, depende del grado de la organización, es decir, juntas de acción comunal y asociaciones de juntas, alcaldías y gobernaciones, y federaciones de juntas y Confederación Nacional de Acción Comunal tienen una única entidad de inspección, vigilancia y control, que es el Ministerio del Interior, quien ejerce esa función a través de la Dirección para la Democracia. Para el caso de las juntas y las asojuntas es importante tener en cuenta que esta competencia fue delegada originariamente a las gobernaciones y las gobernaciones fueron posibilitadas a través de la ley para delegar la competencia a los municipios. ¿Cuáles municipios? Los municipios que solicitaran la delegación y que evidenciaran unas capacidades técnicas y administrativas para cumplir con todos los ejercicios o con todas las funciones que incluye la inspección, vigilancia y control. Entonces nos encontramos con casos muy diferentes como Casanare, en donde la gobernación no ha hecho ninguna delegación, solamente la gobernación es la entidad de inspección, vigilancia y control para todas las juntas y asojuntas del departamento, o como Caldas, en donde además de la capital de Manizales, por ubicación estratégica en su territorio también se delegó al municipio de La Dorada, o en el departamento de Bolívar, en donde además donde de los 46 municipios del departamento, 34 tienen la competencia delegada. ¿Por qué? Porque por la disposición física de ese departamento no le era viable a la gobernación realizar una labor efectiva de inspección, vigilancia y control. Entonces, teniendo claras las entidades, vamos a identificar los documentos.
¿Cuáles son los documentos? Todos los que hemos producido a lo largo de las 2 etapas anteriores, la preelectoral y la electoral. De la preelectoral, ¿qué vamos a tener? Teniendo en cuenta que la primera actividad es la asamblea previa y que la convocatoria hace parte integral de esa asamblea, los documentos van a empezar por la convocatoria a la asamblea previa, el acta de asamblea previa, en donde yo evidencie que se cumplió con las condiciones de día, hora y lugar de la convocatoria, de tiempos desde la convocatoria hasta la fecha de la asamblea y donde se tomaron todas las decisiones que requería esa organización. La primera y la más importante es la designación del Tribunal de Garantías. Además de esta, pues identificar si va a ser por plancha o por listas, por asamblea o por elección directa, quiénes van a actuar como auxiliares, en qué fecha se va a cerrar el libro, ante qué dignatario u órgano de la organización vamos a entregar las planchas o las listas, cuál va a ser la fecha, el cierre de libros. Además del acta en donde se evidencian todas esas decisiones, cada acta debe ir acompañada por un listado de asistencia. Ese listado de asistencia es el que le evidencia a la entidad que se cumplió con el quórum reglamentario. En el caso de las asojuntas, federaciones y confederación, siempre todas las asambleas que se celebren deben ir acompañadas de la certificación de la entidad de inspección, vigilancia y control, mediante la cual se garantice que las personas que actuaron como delegadas de una organización efectivamente para el día de la asamblea estaban reconocidas como delegados y actuaban válidamente. Desde la fecha de la desde la fecha de la asamblea previa hasta la fecha de las elecciones, los documentos van a venir derivados de estas decisiones. Es decir, los documentos van a ser las planchas o las listas con los requisitos de forma que se hayan acordado, la evidencia del recibo por parte del dignatario o del órgano que se haya designado para tal fecha, la evidencia del cierre de libros el día que se acordó y la disposición de la logística de acuerdo con las necesidades de esa organización. Además, viene un documento que hace parte de la etapa preelectoral, pero que deriva en la validez del día D, que es la convocatoria a las elecciones. Si es elección por asamblea, obligatoriamente debemos hacer una convocatoria que cumpla con los requisitos que se han descrito en su correspondiente estatuto, es decir, que esté firmada y replicada por el dignatario correspondiente, que se haga en los términos de tiempo que establece el estatuto y que contenga toda la información de hora, lugar y fecha de las elecciones. Si la elección va a ser por elección directa, igual tenemos que hacer una convocatoria en donde se recuerde a las personas el día de las elecciones, el lugar en el que van a poder votar y el horario, el margen de horario en el que los afiliados van a poder acercarse a votar. Esos son los documentos principales. Hay que recordar que para la elección, para el domingo de elección, esos documentos están compuestos por el acta de asamblea, el listado de asistencia y la certificación de delegados nuevamente. Si los delegados están en las mismas fechas, puede ser una misma certificación. Si ha cambiado un delegado, debe cambiarse la certificación porque la entidad de inspección, vigilancia y control debe tener claridad en cuanto a la posibilidad de actuar de parte de sus delegados. Estas actas, ya sea de asamblea o de elección directa, deben tener claridad en cuanto al escrutinio y a la asignación de los cargos. Las entidades de inspección, vigilancia y control no asignan los cargos. Ellas verifican que de acuerdo al escrutinio que realizó la organización hayan asignado los cargos correctamente. Si no es así, los devuelven, no corrigen ni hacen asignación de cargos. Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta las organizaciones. También es importante tener en cuenta que producto de esta jornada de elecciones no se emite un certificado electoral. Hasta la fecha la norma comunal no contempla la emisión de este certificado y los estatutos tampoco contemplan la emisión del certificado.
lo que evidencia la participación de los afiliados y de los delegados en los procesos electorales es la firma y el registro de su asistencia en la asamblea o en la elección directa. Adicionalmente a lo que hemos descrito hasta ahora, en la etapa postelectoral también se puede presentar, no es de obligatorio cumplimiento, se pueden presentar las demandas de impugnación a elecciones. Frente al particular, la norma establece que solo pueden impugnar las elecciones las personas que hayan participado, hayan asistido y participado, ya sea en la asamblea de elección o en la elección directa. El número de personas, la fecha, el tiempo que tienen, el plazo que tienen estas personas para presentar la demanda, ante quién presentan la demanda y los requisitos de forma de esta demanda los deben desarrollar cada uno de los estatutos. Lo que sí establece la Ley 743 son las instancias. La primera instancia de la demanda de impugnación la va a conocer y a fallar la Comisión de Convivencia y Conciliación del órgano comunal inmediatamente superior. Es decir, que si se impugnan las elecciones de una Junta de Acción Comunal, conoce y falla en primera instancia la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación de Juntas correspondiente. La segunda instancia de esta demanda la va a conocer y la va a decidir, en caso que se presenten los recursos correspondientes, la entidad de inspección, vigilancia y control de la asociación de juntas, es decir, de la organización comunal que haya fallado en primera instancia, no de la asociación de juntas de acción comunal. Puede que para el caso de las juntas sea la misma, pero para el caso de las asojuntas varía. Si yo voy a presentar la demanda de impugnación de elecciones de una asojuntas, el órgano superior es la federación y la entidad de inspección, vigilancia y control, a diferencia de las asojuntas, es el Ministerio del Interior. Entonces es importante tener precisión, pero sobre todo tener claridad con los requisitos que establecen los requisitos de cada organización, los requisitos que establecen los estatutos de cada organización para la presentación y trámite de estas demandas de impugnación. Finalmente, hay 3 aspectos que es importante destacar. Primero, si bien es cierto, los menores de edad pueden afiliarse a las organizaciones comunales y pueden postularse, no lo pueden hacer para todos los cargos. Por la naturaleza de sus funciones y por la relevancia que tienen, el presidente, que es el representante legal de la organización comunal, el tesorero de la organización comunal y el gerente de las empresas rentables deben ser mayores de edad y saber leer y escribir. Asimismo, la mayoría de los estatutos contempla para el caso del secretario o secretaria y para el coordinador de la Comisión de Convivencia y Conciliación, o en algunos casos para todos los conciliadores, requisitos adicionales como saber leer y escribir. También es importante tener en cuenta que la validez de las elecciones comunales depende única y exclusivamente del cumplimiento de la norma comunal, los estatutos de esa organización y las decisiones que se hayan acordado en la etapa previa. Aun cuando las elecciones comunales son procesos que se han derivado y que se asemejan a los procesos electorales tradicionales, hasta ahora no se ha creado una analogía ni normativa ni estatutaria con la Ley 1864 del 2017.